Creo que esta es una de las proposiciones más positivas, más proactivas que podemos hacer, ojalá por unanimidad, para ayudar al país a salir de esta situación tan angustiosa. A propósito del dilema terrible, trágico, de la cuarentena que no puede ser eterna y de la reactivación de la economía que inevitablemente en el mundo entero significa el riesgo de que crezcan las curvas epidemiológicas. Solamente estos datos de ayer. El gobierno español, que como todos sabemos ha superado con un dolor enorme la más alta pendiente de su curva, con más de 23.000 muertos en su territorio. En esa condición y bajo esa experiencia, y yendo 3 meses adelante en la epidemia, lo que nos permite a los ver lo que está pasando. Yo le agradecería al secretario que si alguien tiene un micrófono abierto, porque no, alguien tiene un micrófono casero abierto. Gracias. Entonces, esa experiencia española los llevó ya a decidir ayer el inicio de un proyecto de investigación que se llama la medición de la prevalencia. ¿Eso qué es? Precisamente lo que el senador Barón y yo estamos proponiendo. La masificación de los test de anticuerpos que permiten identificar si un ser humano tiene ya defensas, es decir, tuvo contacto con el virus, ya no tiene el virus y por tanto es potencialmente inmune. Esa decisión del gobierno español se sigue a una decisión del gobierno alemán en el mismo sentido y del gobierno coreano. El gobierno norteamericano, que ha estado muy atrasado, sin embargo, tiene ya a la fecha de anoche 5.400.000 pruebas para 300 millones de habitantes, lo que equivaldría a que Colombia ya hubiese hecho siquiera 800.000 pruebas proporcionalmente. No hemos hecho la primera todavía de anticuerpos por distintas razones, pero digamos que la tendencia de las sociedades a avanzar hacia la identificación no solo de los infectados, sino de los inmunes, para con ese criterio poder incorporar a la sociedad y a la economía personas con mayor seguridad, dado que ya tienen defensas, ha sido tan fuerte esa tendencia, esa salida, hoy varios columnistas internacionales la mencionan, que la Organización Mundial de la Salud, debo decirlo, hace 2 días expidió un comunicado haciendo lo que le corresponde, advirtiendo que no hay estudios científicos terminados todavía que puedan precisar y asegurar que una persona que tiene anticuerpos es inmune. Eso es normal que se diga, porque obviamente en un virus tan nuevo, cuyos proyectos de investigación llevan apenas 3 meses, no hay un solo proyecto de investigación doble ciego en vivo que demore menos de 1 año en cualquier universidad del mundo. Pues obviamente no se puede asegurar para este virus, pero para tranquilidad de todos, la historia de los virus en la humanidad implica que siempre hay anticuerpos. De hecho, ese es el principio de las vacunas desde Pasteur. Si no pudiera estar cierto de que si Roy o Santiago o Carlos o cualquiera ha tenido contacto con el virus y ya tiene anticuerpos, pues entonces las vacunas dejarían de existir. De manera que hay 2 cosas que sabemos, y con esto termino, y una que no sabemos. Sabemos que todo aquel que ha tenido contacto con el COVID-19 tiene anticuerpos. Sobre eso no hay duda. Y también sabemos, que es la buena noticia en esta sociedad tan ávida de buenas noticias, que entre el 80 y 85% de las personas que tienen contacto con el virus terminan siendo asintomáticas o leves. Por lo tanto, el 80-85% de la población colombiana, para nuestro caso, que tenga contacto con el virus, que puede ser a su vez entre el 60 y 70% de los colombianos, va a ser inmune, va a tener defensas. Esa es la garantía que hace que las epidemias paren, presidente. Así paró la epidemia del Zika y la de SARS, para las que todavía hoy no hay vacuna. La llevan buscando 4 años y no hay vacuna. Ojalá para esta esté lista en 1 año, año y medio. Nada lo garantiza, pero lo que sí está garantizado. Senador, ¿cuánto tiempo más necesita para terminar? 1 minuto, senador, adelante. La garantía, la llamada inmunidad en rebaño o en manada, es la garantía de que cuando el virus llega,
a la mayoría de la población que ya tiene anticuerpos, se estrella con ese huésped y el virus muere, porque las defensas de cada individuo lo detienen. Así paran las epidemias. En conclusión, la herramienta más poderosa para cualquier gobierno y para el gobierno colombiano hoy es hacer millones de test. Las universidades públicas y privadas tienen cómo hacerlas. La Universidad de los Andes, a través de su vicerrectora, en un chat que hicimos hace poco, confirmó que pueden hacer 100.000 pruebas. La Universidad de Antioquia, la del Valle, la de la Sabana, la del Rosario, tienen capacidad para hacer entre todas 2-3 millones de pruebas en 2 o 3 semanas, pero necesitan recursos. Y allí la proposición, diciéndole al gobierno nacional que le inyecte recursos a las universidades públicas y privadas para que priorice la masificación aleatoria de eso. Y no sé si manejo. Ya me termino con 2 ejemplos. Si a los operarios de la manufactura o a los obreros de la construcción en pruebas aleatorias, o a los ganaderos o a los transportistas, se les hacen esas pruebas, entonces vamos a tener claridad sobre qué sectores son más inmunes que otros y cuáles pueden irse incorporando paulatinamente a la actividad económica con más seguridad, lo que resulta inevitable, porque ese es el camino que todas las sociedades del mundo hoy están tomando. Esa es la proposición. Gracias, presidente, y a todos los compañeros por la paciencia en esta explicación. Voy a tratar de ser lo más simple posible para aclarar a los compañeros con mucha, en el tono menor posible, los errores que se han aquí expresado. Agradeciendo de antemano cuando ustedes, los que son juristas, me sacan a mí de mis propios errores, por no ser abogado. Para empezar, lo que dice el senador Armando Benedetti. Yo mismo mencioné que no ayer, sino anteayer, la Organización Mundial de la Salud, ante la decisión de la mayoría de los países que han logrado ellos sí aplanar la curva, de avanzar en la masificación de test de anticuerpos, advirtió que todavía, tengo el comunicado aquí, todavía no terminan los estudios que permitan asegurar que en esta cepa de coronavirus hay anticuerpos que garanticen la inmunidad. Eso está bien que se diga. Expliqué que no hay ningún estudio científico doble ciego, como sabrán algunos, significa que se coge una cohorte de personas infectadas, otra cohorte de las que no están infectadas, se aplica el mismo protocolo para poder comparar, que se haga en humanos, que demore menos de un año en ninguna universidad del mundo, y este virus lleva apenas 3 o 4 meses en investigación. Pero si no fuese cierto que este virus produce anticuerpos, pasarían 2 cosas. La menos grave es que todas las vacunas dejarían de existir. Desde Pasteur, el principio de las vacunas es precisamente que el contacto con el virus produce anticuerpos. Y la más grave es que sería la extinción, porque, por supuesto, si las personas no tuvieran defensas ni anticuerpos, pues cada vez que se enfrentan, si no los pilla ahora, los pilla en 6 meses, o en 1 año, o en 3, y hasta que al fin terminarían todos, o terminaríamos todos falleciendo. Eso no va a ocurrir. Por supuesto hay anticuerpos. ¿Cuál es entonces el otro error? Yo leí la entrevista de la doctora en El Espectador y les quiero compartir. Hicimos precisamente hace 2 días un panel de expertos con una docena de epidemiólogos, incluyendo la doctora en biología molecular, vicerrectora de la Universidad de los Andes, la doctora Beatriz Parra, PhD en virología, la doctora Lida Osorio, PhD en epidemiología de la Universidad de Londres, bueno, y 9 más, discutiendo estos asuntos. ¿Cuál es la conclusión clara? Hay 2 tipos de anticuerpos y 2 tipos de pruebas. Primero, los anticuerpos. La doctora Paloma se refería a que en los primeros días de los asintomáticos algunas pruebas no son positivas. Es cierto, se refiere a las pruebas de IgG distintas a las de IgM. No voy a alargarme en eso por respeto al tiempo que me da el señor presidente, pero lo que quiero explicarles es que cada vez que ustedes se enfrentan a cualquier infección, primero hay una respuesta de anticuerpos rápida y luego se instala una segunda respuesta que es permanente, que es la memoria inmunológica. Cuando se hace solo una de las 2, puede haber falsos negativos, es decir, personas que están infectadas pero que la prueba les dio negativa.
Por eso estas pruebas no son confiables para identificar a los infectados, en eso todos estamos de acuerdo. A eso se refieren los epidemiólogos y ese error se cometió en España y en las primeras semanas en Inglaterra, usar las pruebas rápidas para identificar infectados. Para eso no son precisas. Pero lo que no ocurre es que haya falsos positivos. Me refiero, si Paloma Valencia tiene contacto con el virus y lo supera, tendrá necesariamente anticuerpos de IgM como memoria inmunológica. Y esos anticuerpos son positivos. De manera que no sirve para que Paloma... Un minuto, senador, para que concluya, por favor. Le agradezco. Escúcheme, presidente, pero este es un tema que en verdad yo considero de la mayor importancia. Déjeme un par de minutos para tratarlo, resumo. No sirve... 2 minutos está bien, senador. Gracias, presidente. Si Paloma o Royo o Santiago o Armando, que no sabemos si en una ida al supermercado o a jugar tenis adquirió el virus y ya lo superó y es parte de los afortunados 80% que están inmunes. Si usamos la prueba de anticuerpos para identificar la infección, nos equivocamos, es un error. Pero si la usamos para identificar a los inmunes, no es un error, porque todos aquellos que den positivo quiere decir que ya tienen defensas para ese virus. Ahora, el otro asunto, si se toma la decisión ya, no estamos hablando de billones de pesos, allí hay también una presunción equívoca sobre los costos. Las pruebas costosas son las colorimétricas, las pruebas de anticuerpos importadas, muchas de ellas además han tenido problemas de fabricación y han tenido que ser sacadas de los mercados de España y de Inglaterra. Ha habido contrabandistas de esas pruebas, en fin, conocemos cuáles son los problemas. Hay otro tipo de prueba de anticuerpos que es la prueba ELISA. Esa prueba se puede masificar, hay técnicas para multiplicarla y eso no implica unos costos exorbitantes. Estábamos hablando de presupuestos para una universidad X de 6.000 millones de pesos para poder cumplir con su meta óptima de fabricación. De suerte que si se tomara la decisión, presidente Santiago, por inspiración de esta comisión y de todos ustedes, honorables senadores, por parte del gobierno, de empezar a prepararse para esas pruebas, se van a tardar 2 meses en la estandarización de las pruebas. O sea, el día que tomen la decisión y cuando las puedan empezar a hacer, se demoran 2 meses. De suerte que el tiempo apremia, porque el virus no se va a ir dentro de 60 días. Yo invito a que el gobierno, por inspiración de esta comisión, reitero, tome la decisión de priorizar, como han dicho todos los epidemiólogos, incluyendo la epidemióloga del Espectador, que lo que ha dicho es que no es el momento todavía. Hoy no hay casos suficientes, por eso no es para Colombia, pero ni los gobiernos de Alemania, ni de Corea, ni de España, ni de Francia están equivocados, ni adolecen de expertos. Miremos los 3 meses adelante, aprovechemos esa experiencia, ganémonos ese tiempo y no estemos en septiembre aquí sentados diciendo, hombre, sí, empecemos a hacer las pruebas de anticuerpos para poder saber quién es inmune y quién puede salir con tranquilidad. Hagámoslo de una vez para ganar tiempo y hagamos esa admonición, esa sugerencia al gobierno nacional. Santiago. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a los compañeros. Empiezo por decir que es completamente pertinente el verbo adicionado por el senador José Obdulio Gaviria, a quien agradezco el apoyo a la proposición. Por supuesto, considerar la destinación de recursos, porque es el gobierno el que finalmente lo decide. Esa modificación me parece absolutamente pertinente. La suscribe también el senador Juan Carlos García. Muchas gracias al senador Name, al senador Lara. Yo podría suscribir cada una de las palabras del senador Lara, que ha hecho un diagnóstico preciso del dilema universal hoy. Y, por supuesto, agradezco también al senador Gallo y a quienes han acompañado a Temístocles esta propuesta. Quiero hacer estas precisiones y una sola frase a título de réplica. La senadora Paloma ha dicho que no se pueden hacer proposiciones que no tengan sustento técnico o imprecisas. Yo tengo que rechazar eso con énfasis. Esta es una proposición absolutamente técnica y absolutamente precisa. Aquí no hay ninguna improvisación y no es una sugerencia, es una proposición del Congreso colombiano. La Organización Mundial de la Salud, querido senador Armando Benedetti, no ha hecho sino decir todos los días que hay que masificar los test. Todos los días. El convenio, que entre otras cosas no obliga, eso no se puede dejar en el aire, que un convenio con la Organización Mundial de la Salud que Colombia suscribió en el 2005 en buena hora, deja en el limbo a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Por supuesto que no. Ese sería el reino del autoritarismo de un tipo
tipo de especialidad, que sería la especialidad científica. Iván Name lo dijo con claridad, las decisiones nos corresponden a los dirigentes en el mundo entero, y eso no puede soslayarse. Alimentamos nuestras decisiones con criterios científicos, pero finalmente los científicos fieren y los dirigentes deciden. Lo que ha hecho la Organización Mundial de la Salud todos los días es pedir que testing, dice el director, el secretario general de Naciones Unidas todos los días. No hay nadie en el mundo hoy, nadie, senadora Paloma, que no esté hoy pidiendo test masivos, ni hay una sola voz de la comunidad científica universal que diga que los test no deben hacerse o que los ponga en duda o en cuestión. Sobre los precios, esos precios se refieren a las pruebas colorimétricas, senador Juan Carlos. La prueba de ELISA, primero no hay que hacer 40 millones de pruebas. Las pruebas aleatorias implican, como se hace, digamos, en una encuesta, aunque el ejemplo es burdo, unas encuestas mínimas. Cualquier estadístico nos podrá enseñar, y a propósito, quiero decir que estas posiciones no son mías, yo no soy epidemiólogo. Recojo la posición de muchos expertos en un foro que fue abierto, senador José Obdulio, senador Roosevelt, nos acompañó, esto se difundió a través de los medios, algunos entraron, otros no pudieron entrar, pero ya mismo les estamos poniendo en la Secretaría la relatoría de ese panel de expertos, que puede, por supuesto, si ellos lo consideran, repetirse con los invitados que ustedes quieran. No es fácil, son todos profesores internacionales muy complejos para poder organizar ese panel. Tardamos más una semana tratando de convocarlos. Nos ayudó, entre otras cosas, el exministro de Salud de este gobierno, Juan Pablo Uribe, que asistió a ese panel. Pero quiero decir que el estadístico de cualquier experticia y equipo epidemiológico mostrará que una prueba que equivalga en una población entre el 2 y el 10% de esa población. Para el caso colombiano, 2 millones de pruebas, pero aleatorias, sectorizadas, georreferenciadas y focalizadas. Le decía yo a José Félix Laforie, importante dirigente ganadero que todos conocemos y miembro del Centro Democrático, en una conversación técnica. Ellos tienen 700.000 haciendas y 1.600.000 empleos directos, y mal no estoy. Por supuesto, no podemos hacer 1.600.000 pruebas para los ganaderos de Colombia, pero sí podemos hacer 100.000 de esas 2 millones en los ganaderos y poder descubrir, ojalá, que los ganaderos y finqueros que tienen menos contactos, que son por su oficio más fuertes, que tienen ciertas variables, hoy quizá ya tengan defensas y anticuerpos, hayan sido asintomáticos y puedan reanudar sus labores con más tranquilidad. Entonces, por eso dice la proposición sectorizar, focalizar, georreferenciar. Serían apenas 2 millones de pruebas, y le doy este dato muy suelto. Las pruebas de ELISA implicarían no un costo de $10 por prueba, mucho menos, probablemente 30 centavos de dólar por cada una de esas pruebas. Pero por supuesto eso lo sabrán quienes son los expertos, porque se hacen in-home o in-house, como decía la viróloga experta Beatriz Parra en ese foro. La tecnología colombiana permite hacerlo y se está haciendo en muchos lugares del mundo. Así que no estamos inventando el agua tibia, y a mí me alegra mucho que la Comisión Primera se sume a las voces universales que piden que se hagan test masivos de manera anticipada y no esperando a que llegue agosto o septiembre, porque va a ocurrir una cosa, y con esto termino, señor presidente. Abrir a ciegas, mire, esta paradoja, este dilema no es del presidente Duque solamente, es el mundo entero que está ante ese dilema trágico. ¿Cómo hacemos para que no se ahogue la economía? ¿Cómo hacemos para que no haya destrucción de empleos? Hoy hay un columnista muy importante en un diario suizo que dice que ¿por qué no se ponen a medir el número de muertos por accidentes de tránsito o por violencia? A ver si con eso paran la economía. Es un dilema trágico. Hay que ayudar a abrir la economía, pero abrir a ciegas, sin sectorizar y sin estas pruebas rápidas, que de paso le vuelvo a compartir al senador Lara. Claro, la diferencia entre las moleculares y estas pruebas serológicas es que no sirven las serológicas para identificar los infectados, porque ya hemos explicado, hay falsos negativos, pero sí sirven para identificar los que tienen defensas, que es para el caso de la decisión económica, de la economía, lo que necesitamos. Entonces, no poner en duda la masificación de los test y sumarse a estas voces universales, creo que es lo que hará muy bien esta comisión, ojalá por unanimidad, y por supuesto sin despecho de que podamos en el futuro próximo volver a tener los paneles de expertos contra nosotros. Yo me pongo a disposición de la comisión para convocar a algunos, Paloma conoce otros y pueden invitar a muchos epidemiólogos. Abrir a ciegas va a significar, desafortunadamente, que se tenga que volver a cerrar con un costo enorme y una frustración enorme y una curva epidemiológica muy alta. Queremos evitar eso en el segundo cierre, anticipándonos
para que empiece a tomarse la decisión ahora y tengamos en 2 meses datos suficientes, antes no los habrá. Pero si nos demoramos en tomar la decisión y ayudarle al gobierno a que la tome, pues en agosto apenas empezará el proceso y estaremos en octubre todavía en este drama, cuando los demás países ya lo habrán superado, gracias, entre otras cosas, a esta masificación de los test. Lo que dijo la OMS es que no estaba de acuerdo en que se dieran carnets de inmunidad hasta que no terminaran las pruebas, pero recomienda fuertemente hacer pruebas masivas, entre otras cosas, para que podamos tener en unos meses los resultados científicos que confirmen lo que aquí estoy diciendo. Y es que usted tiene contacto con el virus, usted, gracias a Dios, será inmune. De lo contrario, repito, las vacunas todas desde Pasteur desaparecerían en su función primordial. Gracias, presidente.